está bien. Bueno, si eres nuevo aquí, mi nombre es Sam, y estamos en Romanos capítulo 4. Así que giremos allí, te daré un poco. Es hora de hacerlo. Tendremos una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad para examinar juntos vuestra palabra. Señor, te ruego que seas instrumento en nuestros pensamientos. Dios, ruego que esto quede claro, y no es solo claro por la forma. Lo digo, pero Señor, está claro porque de la forma en que lo dices profundamente, en nuestros corazones por el ministerio de tu Espíritu Santo hoy. Señor, ruego que por cualquiera que tenga no comprendía realmente lo que significa confiar en lo que has ofrecido, que hoy sería, que llegue el día en que hagan eso, y Señor, para aquellos de nosotros que tenemos, confiamos en que lograríamos comprenderlo, y una forma de comunicar esto a la gente perdida a nuestro alrededor. Señor, nos enviaste en una misión a ser discípulos, así que Señor, ruego que esto nos dé tanto más capacitado para que podamos lograr eso. Señor, te amamos y te pedimos esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces nos adentramos un poco en Romanos, capítulo 4 un poco el domingo pasado porque el apóstol Pablo, como comentamos la última vez, el domingo, ha cambiado un poco de estar tumbado. Esta tensión pesada, fue así, sigue así, se apretó cada vez más, y eso fue todo. Personas que son paganas, que no tenían la ley, todavía eran responsables ante la ley o la naturaleza que los rodea y que muestra, ellos qué cosas son buenas y qué cosas son buenas, son malos, ¿verdad? Su conciencia aún les hace responsables de ello, pero no solo eso, sino que la gente que tenía la ley, los judíos a quienes se les dio la oráculos de Dios, mira que les fueron dados oráculos de Dios y no pudieron conservarlos, y pensaron que al tenerlos sí, sabiendo que estarían bien, pero la realidad es que si no sigues la ley, que también vosotros seréis condenados. Y la conclusión a la que llegamos es, en cierto modo, es que, resulta que tú no puedes ser lo suficientemente bueno, nadie ha sido lo suficientemente bueno para merecen el cielo. De hecho, la ley que tenemos, sabiendo, ni el bien ni el mal pueden salvarnos, solo puede condenarnos. Pero la fe no funciona así, la fe está completamente al margen de eso. Viene al rescate en el sentido de que la gente, quienes conocen la ley, ellos pueden saber correcto e incorrecto. La importancia de saber esas cosas es que te das cuenta de que necesitas salvación, y lo que sucede es que la fe viene y dice, así es como puedes salvarte, confiando en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tu pecado. Él ha propuesto como propiciación o el pago por tu pecado antes de que fueras jamás nacido. Así que cuando estés ante Dios, imagina eso. Incluso ahora, imagínatelo, sabes lo pecador que eres, sé lo pecador que soy, y sin embargo cuando estoy ante Dios, nada de eso, absolutamente nada de eso, será, que se cuente en mi contra, por lo que ha hecho. Porque todo eso, mi salvación, igual que la promesa de Abraham me fue concedida por la fe. Lo que significa porque lo creí. Por eso dice en el versículo 13, del capítulo 4 de Romanos, porque la promesa, a Abraham y a su descendencia que él sería ser el heredero del mundo no lo hizo, vienen por la ley, pero por la justicia, de fe. Como dijo anteriormente, fue considerado justo, debido a su creencia. Hay dos cosas que quiero establecer. Y estas dos cosas no son como si fueran caramelos teológicos para la cabeza, ¿vale? Estas no son cosas que uno aprende sobre ello. Entonces podrás presumir ante tus amigos sobre cuán inteligente eres y cuán bien lo haces. Conocer la Biblia. No, en realidad son dos cosas que son vital para tu salvación, ya sea que vayas a pasar la eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno. Por lo tanto, estos son muy importantes para todos. Tenemos que saberlo, ¿de acuerdo? La primera es, ¿sobre qué base estamos guardado? ¿Sobre qué base somos salvados? Dice en el versículo 14, porque sí. Son los seguidores de la ley que son
para ser herederos, la fe es nula y la promesa es nula, porque la ley trae ira, pero donde no hay ley, no hay transgresión. Claro, ¿verdad? No, no lo eres. No está claro. No, lo que está diciendo aquí dice, antes, porque en el versículo 3 se estableció, correcto, que la promesa a Abraham no se cumplió, la ley, sino a la justicia de la fe. Si recuerdas de la semana pasada, ¿cuándo fue? Abraham recibió la promesa de que iba a recibir tierra, semillas y bendiciones, que iba a tener todos esos hijos. ¿Lo recibió después de que se lo hubieran dado? ¿Una ley? Sigue estas reglas y te daré esto. ¿Promesa? No. ¿Estaba siquiera circuncidado? Ni siquiera estaba circuncidado. Esto fue mucho antes de todo eso. Su rectitud se basaba en su fe. La concepción que tenían los judíos era que esto era solo para las personas que obedecían el ley. Sí, vamos a recibir esta promesa, pero solo nosotros, porque somos judíos, somos los descendientes de Abraham, somos descendientes de Abraham, y nosotros respetamos la ley. Imagina que sales a la calle. ¿Alguien podría usar un auto nuevo, por el momento? ¿Forma? Levanta la mano si necesitas un coche nuevo. Me compré un coche nuevo. Vale, genial. Tenemos algunos en él. Multitud. Bien, entonces imagina que sales y el propio Stephen Wade está afuera. Está en su Corvette. Él sale y hay otro coche que llega, coche nuevo, coche que podrías. Nunca me lo puedo permitir. Te lanza las llaves y dice, ¿lo tienes hecho, hijo, o lo tienes? Lo hizo, hija. Él te lanza estas llaves, ¿verdad? Y tú estás. ¿Cómo que? Stephen Wade, ¿hablas en serio? Y Stephen Wade dice que es un regalo. Es para ti, y se marcha en coche. ¡Wow! No me lo puedo creer. Es una muy buena oferta, ¿verdad? Ese es un regalo bastante bueno, pero un par meses después, si recibes correo y cuando recibes este correo, abres el carta, y es de una agencia de cobranza y dice, oye, no has estado pagar por ese coche, ¿verdad? Vamos a tener que venir y recuperar eso, cosa porque no estás haciendo tus pagos. ¿Eso fue un regalo? No fue un regalo, era una obligación, ¿no? Era algo por lo que había que pagar. Resulta que, lo siento, así no es como funciona. En otras palabras, ese regalo se haría vacío. Toda la promesa de que él llegara aquí, y dándote las llaves y poniéndote, todo ese entusiasmo habría sido una farsa total. Bueno, eso es exactamente lo que sucede cuando Dios se presenta ante Abraham y le dice, todas estas promesas no se basan en nada que Abraham tiene que hacerlo, pero luego, más tarde, estos judíos están diciendo que en realidad tienes acatar la ley. Bueno, eso simplemente no es así, y si estuvieras en esa circunstancia, podrías decir que, empresa de cobranza, oye, yo nunca firmé un contrato. Stephen Wade dijo que podía tener este coche gratis, y me tiró las llaves. Bueno, eso es lo que le está pasando a Abraham. Eso es lo que le pasa a cualquiera que esté bendecidos por la promesa de Dios. Cuando dice que donde no hay transgresión, lo siento, donde no hay ley, no hay transgresión, eso es más o menos lo que significa. Si no te dieron un contrato, por ejemplo, en ese escenario, eso significa que tenías que paga esto y esta cantidad, entonces no lo eres. Infringir la ley al no pagar por la coche, eres tú, porque te fue dado sin ningún requisito. Así es como funciona la salvación. Se basa en algo, y aquí lo dice, en 16, por eso depende de fe para que la promesa repose, por gracia y estar garantizado a todos sus descendientes. Se basa en la gracia. La gracia es simplemente un favor para ti, simplemente te lo dan. En eso se basa, así que tu salvación te es ofrecida no tienes ninguna obligación de hacer nada para recibirlo, no hay trabajo que puedas hacer. Es que simplemente no está ahí, no está en los documentos, así que no lo está necesario. Y si alguien viene, y esto es importante saber en qué se basa la salvación, porque hay mucha gente que lo haría. Afirman que es una especie de mezcla, ¿verdad? Sí, obtienes cosas buenas de Dios, pero sí que tienes algunos, ya sabes, tienes algunos requisitos, ¿verdad? Bueno, no en mi Biblia, lo siento, ¿verdad? Quiero decir, tal vez ya lo sepas. Bueno, tenemos una nueva revelación, no me lo creo, lo siento. No acepto tu oferta. Creo que aceptaré este trato. Creo que aceptaré el trato en el que estoy. Esto se basa completamente en la gracia, no en la fe. En cualquier cosa que alguna vez tenga que hacer. Tienes que ganártelo, ¿de acuerdo? No tienes que ganarte la salvación que Dios te lo prepara. Es importante que tu salvación se base en gracia. ¿Ves lo que digo? No se basa en tu trabajo, no se basa en lo bueno que sea, persona que eres,
pero sí plantea una pregunta. Pregunta interesante, porque dice que la promesa fue garantizada a Abraham y a sus descendencia, a su descendencia. Ahora bien, esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son, entonces, los descendientes de Abraham? Ciertamente los judíos dirían, bueno, definitivamente, son de la descendencia de Abraham, pero él, continúa, no solo para los seguidores de la ley, es decir, los judíos, ellos eran, dados los oráculos de Dios, ellos son los elegidos, quienes son los que se adhieren a la ley, son los que vivieron su vida por la ley, pero también a aquel que comparte la fe de Abraham, quien es el Padre de todos nosotros, como está escrito, yo te he hecho el Padre de muchas naciones, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que Dios le dice a Abraham en Génesis 17:5, justo antes de que lo tenga, ser circuncidado como sello del pacto, el año que le dio. Él dice, no solo vas a ser el Padre de muchos, vas a ser el Padre de muchas naciones. La palabra naciones, en hebreo, es goy, significa los paganos, los grupos de personas. En aquel entonces, la gente estaba separada en diferentes tribus, no nacionalidades. Así que no es como Abraham. Los descendientes se dispersaron en diferentes nacionalidades y esos, naciones. No. Muchas naciones significa muchos grupos de personas, muchas tribus, muchas lenguas, ¿de acuerdo? Fuera del linaje genético de Abraham. Él dice, te he hecho padre de muchas naciones. Solo Dios podía prometer eso. Solo Dios podía contar a las personas que no eran suyas. Gente genética, su gente. Por eso dice, en presencia de el Dios en quien creyó, quien da vida a los muertos y los llama a la existencia, las cosas que no existen. Él hace existir las cosas que existen. No existe. Hay algo gracioso. No creo que sea gracioso. Es una historia donde Juan el Bautista es predicando y aparece el fariseo, esto es, en Mateo 3:9, y dicen, nosotros, son hijos de Abraham, y él dice, ya sabes, dice, no lo hagas. Ahora, en realidad no dicen eso. Él dice, antes de que digas que somos hijos de Abraham, escuchen esto, Dios puede hacer hijos de Abraham de estas rocas en el suelo. Vale, ¿qué está diciendo ahí? Dios puede hacer lo que quiera, así que solo Dios podría decir tus descendientes, que incluirá a personas fuera de su línea, solamente. Dios puede decir eso porque solo Dios puede. Dice que puede hacerte un niño de Abraham basado en la fe, basado en tu fe. Solo Dios podría hacer eso. Entonces se basa en la gracia, lo que significa que tiene nada que ver con cuánto podrías. Gánatelo, o que tan bien te ves, o que bien te vistes el domingo, o cuántos domingos siquiera te presentas. La iglesia no tiene nada que ver con eso. Se basa en la gracia y es para todos los que quieran creer, para cualquiera. Para eso sirve, ¿de acuerdo? Y aquí viene el siguiente punto importante. ¿En qué se basa? Pero aquí hay otro punto muy importante, y este es muy importante porque tenemos que entender ¿qué se supone que debe ser la fe en una promesa? Parece. La fe a veces es como algo abstracto. Dado que se da en tantos escenarios diferentes. Hay que tener fe. Soy una persona de fe, ¿verdad? Comienza a interpretarse como personas. Entenderlo como una especie de sustancia espiritual, que algunas personas tienen y otras no, pero nadie sabe realmente qué es, ¿de acuerdo? Aquí vamos. Vamos a analizar objetivamente qué es la fe, en la promesa de Dios. ¿Qué es? ¿Qué aspecto tiene? Se ve así y no se ve, como cualquier otra cosa. Porque Abraham, si recuerdas, es el padre de nuestra fe. Él es el prototipo, lo que significa que si no lo haces, ten fe como Abraham, tú no tienes fe. Puede que tengas fe, pero puede que no tengas fe. Tu tipo de fe. No estoy hablando de tu tipo de fe, estoy hablando del tipo de fe que Dios quiere que tengas en el Evangelio. ¿Y cómo se supone que debe ser tu fe? Dice que en el versículo 18, con esperanza. Creía contra toda esperanza que debía convertirse, el padre de muchas naciones, como lo había sido, dijo. Entonces hay una característica, hay tres en total, de las tres características de la fe salvadora genuina. La primera es que alberga una esperanza contra toda esperanza, se aferra a la esperanza contra toda lógica. No es realmente una frase que la gente use, todo, lo que significa es que tienes maneras, que normalmente creerías, pero cuando lo haces, escucha esta buena noticia, ve, ya sabes, que, sé que antes creía así, soy, cambiando de tema,
confío en esto en su lugar, en contra de lo que solía esperar. Solía tener esperanza en esto, ahora, tengo esperanza en esto, tengo esperanza contra toda esperanza. ¿Y qué podía esperar antes? Dice en el versículo 19 que no lo hizo, debilitarse en la fe cuando consideró su propia cuerpo, que estaba prácticamente muerto desde tenía alrededor de 100 años, o cuando consideró la esterilidad del vientre de Sara. ¿Recuerdas la historia de cuando Dios le dio a Abraham su promesa? No se lo estaba diciendo a él, a la madura edad de 25 años. No era como si él tuviera 30 años y Sara tenía 20 años y esto iba a ser genial. Por supuesto, eso no sería difícil de creer. ¿Lo haría? Pero cuando tienes 100 años y tu esposa tiene 90, es un poco más difícil creer. A los 45 años, es casi imposible que una mujer para quedar embarazada de forma natural. Ella era el doble, ¿de acuerdo? Ella era estéril 2 veces y era estéril desde el principio. Ella nunca ha podido tener un hijo. Ella era estéril cuando debería haberlo sido. Pudo tener hijos y ahora tiene 90 años. Cualquier esperanza que tuvieran de poder tener hijos obviamente no era una idea un buen lugar donde depositar sus esperanzas. ¿Puedo contarte algo? Una mujer de 90 años tiene una mejor probabilidad de tener un bebé que tú y tengo la oportunidad de entrar al cielo, basado en nuestra propia bondad, según lo bien que recites los versículos de las Escrituras. O con qué frecuencia asistes a la iglesia, o cuánto te ofreces como voluntario, un año. La anciana tiene más posibilidades de confiar en su capacidad de tener un hijo fuera de lo que Dios dijo mientras tú y yo hacer un camino hacia el cielo. Es cierto, estamos muy lejos de eso. Así que la fe salvadora, mientras que una vez que puedas tener, confiaba en lo que podías hacer y lo que fuera. Recursos que tenías o cualquier fuerza que tuvieras. Para lograr lo que sea que vayas a hacer, tú, ahora, convierte eso en la esperanza de que tú, ten en cuenta lo que Dios te ha provisto. Tienes esperanza contra toda esperanza. Así pues, la fe espera contra toda esperanza. Fe salvadora. Lo siguiente que hace la fe salvadora es: tiene la característica de ser inquebrantable. Inquebrantable. Dice en el versículo 20, no se hizo desconfianza. Él vacilaba respecto a la promesa de Dios, pero él se fortaleció en su fe a medida que dio gloria a Dios. Ninguna desconfianza lo hizo vacilar. Piensa en eso. Ninguna desconfianza lo hizo vacilar. La idea detrás de la confianza, por cierto, es que, ¿no tienes esperanza en cosas que realmente te importan? No tengo muchas pruebas, solo estás esperando la promesa de el beneficio de hacer algo, pero la confianza lo tiene todo, relacionado con las pruebas. Ahora confiaba en Dios, ninguna desconfianza lo hizo vacilar. Por eso, por cierto, cuando alguien dice que ha entregado su vida a Jesús, ellos creen que murió por sus pecados, y luego se alejan de la fe. No creo que alguna vez hayan tenido fe salvadora, para empezar. No sé si alguna vez lo tuvieron, porque la fe salvadora es inquebrantable. Si observas la fe de Abraham, fue inquebrantable. Ninguna desconfianza lo hizo vacilar. Ahora bien, obviamente Abraham no era perfecto. En un momento dado, su esposa lo convence duerme con su criada y luego terminan al tener a Ismael, y Dios dice, no, eso es. No fue lo que dije, vas a tener un hijo con tu esposa, Sara. Ella se rió cuando lo escuchó, así que ellos llamó al hijo Isaac, que es hijo de mi risa. Era una locura creerlo. Puede que Sara no creyera, pero Abraham sí creyó. Su compromiso de creer era inquebrantable. Esto, que lleva a la tercera característica de fe salvadora, de la cual Abraham estaba plenamente convencido. Completamente convencido, dice en el versículo 21, que Dios pudo hacer lo que tenía que hacer, prometido. Por eso su fe fue contada a él como justicia. Esas tres cosas. Tenía esperanza contra toda esperanza. Cualquier esperanza que tuviera antes, ahora espera. En esto, no sé qué esperas. Si no has demostrado fe de esta manera, si nunca has puesto realmente tu fe en Cristo, probablemente sea porque todavía esperas que las cosas que estás haciendo van a ser simplemente bien, y cuando entras al cielo, Dios va a ser como, bueno,
puedo ver. Lo intentaste con todas tus fuerzas, ¿verdad? Pude ver que tus intenciones eran puras. No funciona así. Tienes que intercambiar la esperanza que tienes. Tenías en cualquier esfuerzo que estuvieras haciendo. Después, cualquiera que sea la estructura religiosa con la que te hayas criado, o la falta de ella, sea lo que sea, eso se cambia por esperanza en lo que Dios lo ha hecho por ti en la cruz. Eres inquebrantable. De hecho, me encanta que diga eso. Su fuerza era solo, lo siento, su fe. Solo se fortaleció cuando dio gloria a Dios, y eso ya es algo. Ninguna desconfianza lo hizo vacilar. De hecho, solo se hizo más fuerte, ¿y cuándo se hizo más fuerte? Cuando glorificó a Dios por quien Dios es. Cuando pienso en lo indigno que soy. Ser salvado, estar en el cielo, estoy indigno de ello, y me lo recuerdan. Cada día por mi propia estupidez, pecado. Mente. Me lo recuerda todos los días, y estoy seguro. Abraham recordaba cada día lo débil que era. Él era y cuán débil era comparado a esta promesa que Dios le había dado. Pero cuando glorificó a Dios, su fe aumentó. Cuando dudo, cuando estoy confundido acerca de ti, ¿cómo podría Dios amarme? Soy una persona muy pecadora. ¿Cómo podría Dios salvarme realmente? La he vuelto a fastidiar. ¿Cómo podría Dios amarme de verdad? ¿Es esto? No sé. No sé. ¿Puedo confiar en que Dios es el tipo de Dios que puede salvarme incluso a mí? ¿Puedo confiar en eso? Piensa en quién es Él y qué es Él. Lo ha hecho. Confía en quién es y en lo que tiene hecho. ¿Qué ha hecho Él por ti? ¿Fue suficiente? Oh, fue suficiente. Fue suficiente. Estoy totalmente convencido de que voy a ser en el cielo cuando muera. ¿Lo sabes? Intenta preguntarle eso a una persona religiosa. ¿Cómo? ¿Qué porcentaje? ¿Qué tan convencido estás de que, cuando mueras irás al cielo? ¿Hasta qué punto estás convencido? Ellos dicen, no lo sé. Quiero decir, estoy bastante seguro. Quiero decir, estoy bastante seguro. Más seguro que inseguro, ¿verdad? Estoy totalmente convencido. Totalmente convencido. O sea, Sam, eso suena un poco arrogante. Sí, lo sería si se tratara de mí. Quiero decir, si se tratara de que Sam estuviera. Si es suficientemente bueno, entonces sí, eso sería un qué comentario tan arrogante. Pero yo me glorío en Dios, ¿ves? Estoy totalmente convencido porque estoy totalmente convencido en Él, no en Sam. ¿Estás completamente convencido de que Dios puede salvar? Tú, que Él te salvará, que Él ha hecho todo lo necesario? Porque sí, todo esto describe a Abraham. Fe, pero se aplica a nosotros. Por eso dice en el versículo 23, pero las palabras que le fueron contadas, no fueron escritas solo por él, sino, para el nuestro también. Se nos contará a los que creemos. En aquel que resucitó de entre los muertos Jesús, nuestro Señor, que fue entregado por nuestra transgresiones y planteadas para nuestra justificación. Ahora bien, el objeto de la promesa de Dios a Abraham era que tendría tierra, semillas, bendición. Él sería el padre de muchas naciones. Todas esas promesas estaban allí, y su fe se basó en esa oferta. ¿Qué se nos ofrece? Justificación. Eso significa que Dios te declara justo. Él te mira y dice, no. No solo te estoy permitiendo entrar al cielo, sino que, es correcto que estés en cielo, es justo que estés en el cielo, porque todo pecador que fuiste tiene. He sido castigado en la cruz de mi Hijo. Fue presentado como rehén por vuestras transgresiones. ¿Crees que cuando Dios, quien resucitó Jesús de entre los muertos, lo entregó a la cruz, eso era suficiente? ¿Es suficiente, o necesitas ayuda? No, fue entregado por tus transgresiones. Y dice cuando fue criado para su justificación, que es muy instructiva. Resucitado para tu justificación significa que si Jesús quisiera, han ido a la cruz, han muerto, han sido sepultados. Y todavía está en la tumba, ¿quieres? ¿Sabes si fue suficiente? ¿Sabrías que estabas justificado por esa muerte? ¿Cómo lo sabrías? No, Dios lo resucitó para tu justificación, y
Donde Él está, podemos estar nosotros y estamos. Creer. Eso es importante, eso es vital para entender qué es nuestra fe. Se supone que sí, se supone que debes creer en lo que Jesús hizo. En la cruz por ti, intercambiamos la esperanza, de lo que sea que creyeras antes. Verás, ahora estoy en contra de esa forma de creencia. Ya no tengo esperanza en eso, y yo, poner toda mi confianza en lo que Dios me ha ofrecido, yo por su Hijo. Yo tampoco me desviaré de eso. Confío en ello. Confío plenamente en ello, no me desviaré de eso, lo necesito, lo anhelo con desesperación y glorifico a Dios. Para que mi fe en eso aumente. Y estoy totalmente convencido. Si pudieras convencerte de algo, serías tú. Deberían convencerse de ello. Deberías estar convencido de esto, pero él. La pregunta es, ¿estás convencido de ello? ¿Confías en ello? ¿Has cambiado la esperanza de lo que solías creer en esta nueva esperanza? Creo que hoy es el día. Sí. Creo que si nunca has confiado. Esto antes, que hoy es el día que puedes confiar en ello, puedes hacerlo, cambia de opinión, créelo. Convéncete de ello. Te salvará. Te salvará, no porque seas tan especial. O eres muy bueno. Te salvará porque Dios es muy bueno. Mientras celebramos la comunión esta mañana, mientras abramos 1 Corintios 11 y examinemos, que estamos recordando algo que es muy importante para nosotros porque creo que porque somos humanos. Olvidamos muchas cosas, ¿verdad? Lo olvidamos. Tenemos que tener esa calibración, una restauración de lo que creemos, y por eso predicamos la palabra, y esta es la razón. Observamos la comunión, para que recordemos lo que fue dado, y recibimos el pan, y recibimos el jugo que significaba lo que nosotros han recibido acerca de Cristo. Algunas personas creen que cuando tomas la comunión, es como otra cosa útil para conseguir tú al cielo. Eso es una tontería. Eso es lo peor que podrías pensar sobre la comunión. No es algo que te ayude a entrar, cielo. La comunión es solo un recordatorio de por qué estás. Ir allí, porque has confiado en lo que Cristo lo hizo por ti en la cruz. ¿Confías en eso? Voy a rezar. Van a surgir músicos. Vamos a distribuir la comunión. Recordemos esto juntos. Señor, es un privilegio tener tu palabra. Incluso examinar el libro de Romanos. Recuerda lo que significan estas cosas, pero en última instancia, Señor. No es porque lo sepamos, no es porque hayamos memorizado cosas como no es porque podamos explicarlas con elocuencia, es simplemente porque confiamos en ti. Señor, queremos poder hacer. Es evidente para las personas que no te conocen, lo que has ofrecido, por qué viniste y murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Cómo? La gente puede conocerte y pueden tener una relación contigo, y Señor, si hay. ¿Hay alguno aquí que nunca haya confiado en ti? Nos encantaría que confiaran en ti hoy. Ruego que lo aclares a ellos, Señor, mientras celebramos la comunión ahora. En obediencia a lo que nuestro Señor ha mandado. Nosotros para hacerlo. Oh Señor, te ruego que seas honrado, porque somos obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús.